Hey, bros, qué contento estoy de poder volver a reincorporarme poco a poco con los contenidos, videos y sobre todo volver a interactuar con todos ustedes que son la comunidad de Albion Online. En el día de hoy les traigo la continuación de los jefes avalonianos. Durante este video tenemos al jefe avaloniano, el constructor. A lo largo del video les estaré dando los mejores consejos contra este jefe, como también las mecánicas y cada una de sus fases, qué hacer, cuándo hacerlo y el porqué de cada una de ellas. Antes de seguir con este video, quiero recordarles que hay un sorteo activo que será entregado en el momento que lleguemos a los 2500 suscriptores. El video lo pueden encontrar con el título de Albion Online Concurso Giveaway, que estará ubicado en mi página de YouTube. Gracias a todos por su apoyo como siempre. Y ya, sin más nada que decir, comencemos con este video. De acuerdo, chicos. Para hablarles de una build específica contra este jefe, para mi gusto la mejor es la build de la masa Incubus, ya que este jefe, a pesar de ser uno o el más fácil en cuanto a mecánicas y rotaciones se trata, es el jefe más resistente entre todos los demás. Aquí les dejo un rápido vistazo a lo que sería mi build preferida para este jefe. Si quieren saber exactamente la descripción de la build de la masa Incubus a profundidad, te aconsejo dirigirte a mi video Jefes Avalonianos, el Capitán Caballero, ya que ahí te explico con lujo y detalle cada una de las piezas y su funcionamiento en la build. Ahora bien, teniendo en claro esto, antes de realizar el jefe, tienes que tener en consideración que vas a utilizar todas sus alas para lograr tanquearlo de la mejor manera. A continuación te enseñaré cómo realizarlo. Ok. Como les había mencionado, el jefe lo van a pulear siguiendo la forma de un cuadrado, la forma de todas sus alas. Las primeras mecánicas que podemos presenciar de este boss se llama golpe contundente. El jefe se prepara para lanzar un golpe en un cono pequeño frente al tanque. El golpe tiene un daño muy pequeño y adicional de esto te dará un empujón que te mandará a volar. Es altamente recomendable que el jefe te golpee con esta habilidad. Esto es debido a que tiene una pasiva llamada potenciador. Lo que sucede con esta pasiva es que cada ataque básico que el jefe te golpee incrementará su daño contra ti. Esta pasiva disminuirá cuando el boss deje de pegarle ataques básicos al tanque, y esto se puede evitar dejando que el jefe te alcance con su habilidad golpe contundente. La siguiente habilidad que podemos definir se llama detección. El jefe canalizará por 4 segundos una habilidad que se encargará de detectar cualquier movimiento dentro de la sala. Luego de estos 4 segundos, el jefe expulsará una onda de rayos que caerá a los pies de quien se esté movilizando al acabar este casteo. La manera de evitar esta habilidad es no moverse. Quedarse quieto durante esta habilidad implicará que ningún área sea lanzada, y de esta manera no entorpeciendo ninguna rotación. Luego de que logres bajarle el 65% de su vida, el jefe entrará en segunda fase. En ella solo añadirá una sola habilidad, que se llamará rayo de descarga. Es una habilidad que el boss cargará durante un segundo. Luego de esto lanzará en línea recta un rayo en dirección al tanque o de quien posea el agro. Este rayo causará un daño notable y cuando impacta, este te empujará en la dirección en que va el rayo. Es recomendable esquivar esta habilidad. Hay algo muy importante que debo mencionar, y es que debes de mantener al jefe quieto mientras estás tanqueándolo, exceptuando claro la mecánica del golpe contundente. Esto es debido a que si el boss se mueve, lanzará y caerán unas rocas del cielo, teniendo como objetivos a ti y tu party entera, tal cual y como se mostrará en el video. Cuidado, se muevan. La tercera fase del jefe empezará cuando le hayas logrado bajar hasta el 25% de su vida máxima. Y la única rotación que cambiará es que el jefe empezará a lanzar más rayos de descarga de manera simultánea hasta un máximo de 3 rayos.
Y bueno chicos, esta es la manera de vencer al jefe avaloniano el Constructor. Espero que te haya gustado este video, que lo compartas con tu clan y que me dejes en los comentarios cuál crees que debería ser el siguiente jefe. Como siempre, te dejo con los últimos 2 minutos de nuestra lucha contra el Constructor. Espero que lo disfrutes. Para moverse. Sapo. La piñata, pero aguanta mucho. Solo toma. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero de verdad que les haya agradado. Gracias por verlo, gracias por todo su apoyo y no lo olviden. Nos vemos en el campo de batalla.